Gloria a Dios. Qué bendición poder estar aquí en la presencia de Dios. Dios está en este lugar, hermano. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, dígame. Dios está en este lugar. Amén. Dios está aquí. Yo quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted sintió la presencia de Dios en este momento? ¿La sintieron o no la sintieron? Levante la mano quien sintió la presencia de Dios. Ok, no todo. Levante la mano quien no sintió la presencia de Dios. ¿Todos la sintieron? ¿Hubo alguien que no haya sentido la presencia de Dios? Mi hermana ya. Dani ya tampoco la sintió. ¿Alguien más que no haya sentido la presencia de Dios? ¿Cómo es tu nombre, varón? Eric. 3. ¿Alguien más que no haya sentido la presencia de Dios? ¿Los demás la sentimos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias en la epístola a Judas. Judas capítulo 1, verso... Vamos a leer desde el 17 en adelante. Judas capítulo 1, verso 17 en adelante. Judas está antes de Apocalipsis, es el penúltimo libro de la Biblia. Muy poco citado, pero muy corto, pero sustancioso. Conciso y preciso. Así como es Dios. Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y por reverencia a Dios, a su palabra, a lo que su palabra significa para nosotros, nos colocamos de pie. Es como una manera de reverenciar, de mostrar el respeto que sentimos ante Dios y su palabra, que es un privilegio tener la palabra de Dios en nuestra mano, la Biblia. ¿Amén? En muchos lugares del mundo la Biblia no se puede tener así libremente como usted la puede tener. ¿Lo tiene? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Repita conmigo esa palabra que está allá en la Biblia. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús seguimos delante de tu presencia. Gracias por tu amor inmenso, tu misericordia, tu sangre preciosa que nos lava, que nos limpia, nos deja sin pecado, Señor, santo ante tu presencia, para así entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor, a pedirte, a rogarte, a clamarte, Señor, a suplicarte y muchas veces también a agradecerte. Dice tu palabra que entremos por tus atrios con acción de gracias. Gracias por este día, gracias por este sol tan hermoso, este cielo azul tan bello que tenemos en este estado donde tú nos has puesto, Señor. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por la oportunidad un día más donde tu palabra, Señor, va a ser expuesta de una manera en la que el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a la verdad, en la que el Espíritu Santo de Dios es el que nos muestra la verdad, el que nos enseña, porque el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Enséñanos muchas cosas en esta tarde, Espíritu Santo de Dios. Abre nuestros oídos y todos nuestros sentidos espirituales, vista, oídos, Señor, para que podamos ver y entender, Señor Dios, lo que tu palabra nos quiere decir en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús me humillo delante de tu presencia. Gloria y honra a ti, Señor. Yo no soy nada, yo no soy nadie, tú lo eres todo, Padre. Por eso dice la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén y amén. Sensuales. ¿Usted sabía que esa palabra aparecía en la Biblia? Puede tomar asiento. Sensuales. Normalmente esta palabra nosotros la atribuimos a cosas que tengan que ver con el sexo, muchas veces. Un sensual, una mujer sensual o un hombre sensual. Pero en este caso la Biblia está hablando de sensuales. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de la sensualidad. Pero yo le quiero aquí exponer a nivel coloquial o según el diccionario de la Real Academia Española, la sensualidad se define como la dedicación excesiva a los placeres. La sensualidad es dedicación excesiva a los placeres. Por eso la enseñanza le he titulado La sensualidad de los cristianos de hoy. La sensualidad de los cristianos de hoy.
La Biblia lo define como la dedicación excesiva a los placeres. Y nosotros tenemos que entender que como seres naturales tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Vista, olfato, gusto, tacto y oído. ¿Sí o no? 5 sentidos naturales. Todos tenemos, amén. Ok. Entonces, en cierta manera, nosotros como seres humanos somos sensuales hasta cierto punto. Porque sentimos por la vista, escuchamos por los oídos, tocamos y palpamos con nuestras manos, olemos con nuestro olfato, sentido que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa? La palabra sensual aquí en Judas 1, en el verso 19, dice que la persona que es sensual causa divisiones dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios. Los sensuales causan divisiones, ¿por qué? Aquí dice que los sensuales no tienen al Espíritu. Oiga bien, los sensuales no tienen al Espíritu con E mayúscula. ¿Qué es ese Espíritu con E mayúscula? ¿Quién lo dice, yo o la Biblia? Y vamos a seguir estudiando quiénes son este tipo de personas y si nosotros en algún momento hemos decidido dejarnos llevar por la sensualidad. No tienen al Espíritu. Y me gusta mucho una participación que teníamos en el taller, hermano pastor, de nuestro hermano Lenín, que decía, yo creo que esa persona que está allí sentada frente al falso predicador Cash Luna y empieza a reírse y él empieza a decir recibe del Espíritu, empieza a reírse y a retorcerse, él dice que el hermano Lenín daba su apreciación de que esa persona estaba siendo arrastrada por sus emociones, la sensualidad, y entonces decía el hermano, yo pienso que no tiene el Espíritu. Hermano, le doy este texto, no es lo que usted piensa, es lo que Dios piensa, y Dios piensa que no tienen al Espíritu. ¿Está de acuerdo contigo, Dios? ¿Me entiendes? No tiene al Espíritu una persona que se deja arrastrar por los sentidos naturales. No lo tiene. Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios domina sus sentidos, porque nos ha dado espíritu de dominio propio. Y ya yo no me dejo llevar por mis impulsos y deseos sensuales, que una de las traducciones de la sensualidad es natural, animal. El hombre natural, el hombre animal se deja arrastrar por sus sentidos naturales. El hombre espiritual se deja dominar y gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Sensual, según el griego, psúquicos, dice que también se ve animal o natural y se traduce como sensuales. También se traduce como mundanos. Estos son los mundanos que no tienen el Espíritu, individuos mundanos, dando en el margen de naturales o sensuales. Nuevamente dice, se traduce muy literalmente como animales o se parafrasea como personas que van tras sus meros instintos naturales. Van tras sus meros instintos naturales. La gente del mundo es sensual porque se deja llevar por sus sentidos naturales. Pregunto, ¿hay dentro de la iglesia de Cristo personas que se dejan llevar por sus instintos naturales? Sí, hay. Entonces tenemos dentro del cristianismo de hoy personas sensuales. Natural, dice que es regido por los instintos meramente naturales. Una persona que, según 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12, es nacido para presa y destrucción. Vamos un momentico a 2 de Pedro capítulo 2. Yo voy a tratar de leer el capítulo completo porque me da un panorama de quiénes son los sensuales y hacia dónde van los sensuales. ¿Cuál va a ser el final de aquellas personas arrastradas por sus instintos naturales? 2 de Pedro capítulo 2, versículo, yo cité el 12, pero para entender el 12, yo voy a empezar desde el 1, lo voy a leer yo. En otra ocasión ustedes me van a ayudar con otros textos. Lo voy a leer yo para ser un poco más breve, pero yo quiero que usted lo lea allí en su Biblia. ¿Amén? Capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 1 dice: hubo también falsos profetas en el pueblo, entre Israel habían falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros, entre nosotros los va a haber, dice la Biblia, y así es, los hay. ¿Qué van a hacer estos falsos maestros? Introducirán encubiertamente, no te lo van a decir en tu cara, soy un falso maestro, lo van a hacer encubiertamente, de manera secreta, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, note la palabra, muchos son los que los van a seguir, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales
El camino de la verdad será blasfemado. La gente habla más de los evangélicos por causa de los sexuales, de los falsos. ¿Ok? Dice que por avaricia, amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Venden la fe, venden los milagros, pacta, ofrenda, diezma, trae todo. Que yo voy a orar por ti y yo te voy a dar, Dios te va a dar 100 veces más lo que tú me des a mí. Sigue diciendo la Biblia que sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No somos nosotros quienes para condenar a los falsos. No, la Biblia se encarga solita de condenarlos. Es más, dice la Biblia que ellos mismos se autocondenan, se autodestruyen. Sigue, porque si Dios no perdonó, lean conmigo allí en la Biblia, Dios no perdonó. ¿A quién no perdonó Dios? A los ángeles que pecaron. ¿Quiénes son? Los que estaban con quién, con Luzbel, con Lucifer, allá en los cielos. Se reveló él con la cuarta mitad de los ángeles del cielo. ¿Dios los perdonó? ¿Por qué no? Porque no se arrepintieron. Tenían orgullo en su corazón, querían ser como Dios, no se arrepintieron y Dios los condenó, no los perdonó, porque para que haya perdón tiene que haber. ¿Qué tiene que haber? Para que haya perdón de Dios. Decimos que Cash Luna y todos estos falsos no van a entrar al cielo, solamente Dios lo sabe, porque si Dios le concede el arrepentirse pueden entrar. Amén. Pero por lo que están haciendo van camino a la condenación, a la perdición, dice mi hermano. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, ¿a quién más no perdonó Dios? ¿A quién? Al mundo antiguo. ¿A quién se refiere? Siga leyendo. Sino que guardó a Noé. ¿Cuál era el mundo antiguo de Noé? Él predicó, se salvaron 8 y los demás murieron ¿cómo? Ahogados. ¿Dios los perdonó? ¿Por qué? No se arrepintieron ante la predicación de Noé. Tuvo 120 años pregonando justicia, es decir, predicando la palabra. Sigo. Para ser reservado el día del juicio, no perdonó, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, en total 8, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó, otro más, otro grupo, por destrucción en las ciudades de ¿quién? Sodoma y Gomorra. ¿Las perdonó? No. ¿Por qué? No se arrepintieron, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. No, me llama la atención que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y dice la Biblia que eso sucedió para que nosotros aprendiéramos que el impío va a pasarle lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Va a morir en el fuego y en el azufre, en el infierno. Pregunto, entonces en la predicación de las iglesias se debe incluir eso como referencia, Sodoma, Gomorra y el infierno. ¿Se debe o no se debe? Según muchos cristianos de hoy en día no se debe hablar del infierno desde los púlpitos, solamente del cielo. Pero si la Biblia me dice que se escribió lo de Sodoma y Gomorra para que el impío vea esa imagen y no vaya a sucederle lo mismo, entonces debe predicarse del cielo y del infierno de los púlpitos de la iglesia. ¿Les parece? Amén. ¿Les parece? Amén. El que no esté de acuerdo, de todos modos, seguimos en la palabra. Amén. Es la palabra. Dice, los condenó, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Los impíos tienen que ver ese ejemplo para que se arrepientan. Dios quiere que se arrepientan. Porque Dios aquí dice que libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot estaba entre ellos, pero se salvó. Porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, ojo, los sensuales, los que se dejan llevar por sus instintos naturales, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, ¿quiénes siguen aquí la carne? Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hasta hablando de los falsos, los sensuales, los que se dejan llevar por la carne, hablando mal de cosas que no entienden, ¿como qué? Lo dice la Biblia, no lo digo yo, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Ojo, cristiano, si usted se goza todos los días de los deleites y el día que no tiene su deleite usted llora y se queja, tenga cuidado, porque me parece que se está dejando llevar por la carne y los deleites de la carne. Amén. Seguimos. ¿Dónde quedé?
inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué son qué? ¿Se la pasan metidos dónde? ¿Con una Biblia dónde? Y doblan rodillas. Y doblan. Le oran muchas veces a la pared porque con el orgullo que tienen y el pecado del que no se arrepiente, Dios no los escucha. Porque para que Dios pueda perdonarlo tiene que usted arrepentirse. Y arrepentirse es que Dios te dice, vete y no peques más. ¿Te acuerdas? Cuando se lo dijo a la mujer adulta. Sí, yo te perdono. ¿Quién, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra? Ninguno. Pero hija, vete y no peques más. No le digo, ve y sigue pecando que nadie te puede juzgar. No, Dios nunca enseñó eso. Y ojo con el hombre o iglesia que esté enseñando esto. Tenga cuidado, hermano. Tenga discernimiento, amén. Dice que recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día, inmundicia, ¿ok? Quienes aún mientras comen entre nosotros se recrean en sus errores. ¿Qué quiere decir? Que pecan y les gusta pecar. ¿Usted peca y le gusta pecar? No. ¿Nosotros pecamos? Sí. ¿Nos gusta pecar? No. Pecamos y nos sentimos mal. Estos son los que pecan y les gusta pecar y se recrean en el error. Les encanta andar en el pecado. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Esos cristianos buscan al que usted ve, al que ven que no lee Biblia, a ese que no le gusta leer la Biblia, le da flojera leer la Biblia y no ora. Ellos los buscan para seducirlos y los arrastran. ¿Y qué causan? Según el texto anterior, ¿qué causan? Divisiones. Divisiones. Tenga cuidado, hermano. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Voy en el 14 de segunda de Pedro 2. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Qué es eso, codicia? Les gusta tener todo lo que no es de ellos. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Es decir, que un día estuvieron. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias ¿de qué? De la carne. Todo lo que le gusta a la carne es lo que ellos te van a enseñar y predicar. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, somos nosotros. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Usted se acuerda de aquel versículo que dice que el que milita aquí en el cuerpo de Cristo no se enreda en los negocios de este mundo? Cuando hablábamos de la política, que nosotros no tenemos que mezclarnos con la política. Aquí dice que ellos se enredaron. Tenga cuidado si se enreda, porque el que se enreda se cae. Dios no enreda a nadie. Nosotros nos enredamos cuando andamos mezclando lo carnal con lo espiritual. No le dé ni alimente la carne, ¿no? Enredándose otra vez ellos son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Usted ha visto un cristiano cuando se aparta cómo se va? ¿Cómo llega a estar? Si andaba en alcohol, después cae en la droga. Si era homosexual, después se convierte en travesti. Si era una mujer prostituta, después se vuelve una mujer prostituta y lesbiana. Su estrado postrero, después que se aparta, viene a ser peor. Pero le ha acontecido. Ese es el fin de los que se apartan de los caminos. Así dice el proverbio. El Pedro, porque mejor les hubiera sido vómito no haber y la conocido puerca lavada revolcarse en la justicia, en el cielo. Que después de haber conocido, no la digo yo, la dice la Biblia. Yo solamente estoy aquí parloteando, parafraseando, repitiendo lo que dice la Biblia. ¿Quién está hablando? ¿Yo o la palabra? La palabra. Es así de sencillo. Entonces cuando usted salga de aquí, dése cuenta y desde ahora comienza a ministrar su corazón y diga, no es Cristian el que me está hablando, es Dios que me está hablando, porque es su palabra la que está hablando. Amén. Ese capítulo es una clara ilustración de cuál es el fin de los sensuales, de los naturales, lo que se dejan llevar por sus sentidos naturales. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 44. Esto es para hacer un contraste. Bueno, Cristian, le diste duro a lo que se dejan llevar por la carne. ¿Y qué es lo que se dejan gobernar por el Espíritu? Primera de Corintios 15, 44. Porque el centro epigenético de la Biblia está en el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo lo cita. Y yo voy a citar Primera de Corintios 15, 44 porque Pablo cita el Antiguo Testamento y se va al Génesis. ¿Qué es Génesis? El origen, allá, el principio.
la creación. Amén. 1 Corintios 15:44, ¿alguien lo tiene? Amén. Que por favor lo lea. 15. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Usted tiene cuerpo animal? Sí. Nadie dice amén. Claro, hermano, esto, la carne, es lo que aquí se refiere a animal. Habla de que somos seres vivientes. Pero dice que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Usted tiene cuerpo espiritual? Bien, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Dentro de usted, hermano, aprenda. Esto es para aprender. Estamos aquí para aprender, ¿verdad? Dentro de nosotros hay dos naturalezas. Una humana, natural, animal, y otra divina, celestial, espiritual. Dos dentro de un mismo ser, nosotros. ¿Usted sabía eso? Cuando decimos que usted es un hombre espiritual, no estamos diciendo que literalmente es completamente espiritual. Estamos diciendo que usted, el Espíritu Santo que mora en usted, gobierna todo su ser. Eso es un hombre espiritual. Y un hombre carnal es una persona que sus deseos naturales, como la vista, los oídos, el olfato, dominan su espíritu. ¿Cuál de ellos es usted? 45, hermano, lea. La Biblia dice aquí que fue hecho el primer hombre. ¿Quién fue? Adán, ¿se acuerdan? Centro epigenético, la Biblia, el Génesis, allá, el origen. ¿Sí o no? Hombre o alma viviente. ¿Por qué era viviente? Dios sopló espíritu en él, ¿no? Y cobró vida. Y después dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? ¿Quién? Jesucristo, hermano. El primer Adán es Adán, el natural. Y después viene el postrer Adán, que es el espiritual. El 46 lo aclara. Pero lo espiritual no es primero. ¿Qué es primero? El hombre físico. ¿Sí o no? ¿A quién se está refiriendo? Adán. Por eso que nosotros nacemos pecadores. Nacemos con un cuerpo animal natural. El pecado, que se conoce como el pecado heredado, ¿sí o no? Heredado del primer Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino primero lo animal. ¿Por qué? Dios sujetó a corrupción todas las cosas, dice la Biblia. Dios quiso que así fuera, que todos fuéramos naturales y nos sujetó a todos a corrupción. Es decir, por la ley, todos somos pecadores. No hay ni uno bueno que haga el bien y no peque, ni uno. Entonces, como todos somos naturales, todos tenemos la oportunidad de ser espirituales. ¿Sí entienden? Cuando dice que la Biblia que Jesucristo murió por todo el mundo, es que murió por todo, tanto como para los justos y los pecadores. Porque el justo no es que sea justo que no peque, que sea bueno, no, es que hay unos que pecan más y hay otros que pecan menos. Está diciendo, están los cobradores de impuestos como Mateo, que era un vil pecador, y estaba Pedro, que era un hombre del vulgo que trabajaba con sus manos, pero también era pecador. Pero te está diciendo que en ese aspecto es tomado en cuenta de que Pedro era justo porque no vivía de corrupción, mientras que Mateo era un pecador porque él vivía del pecado. ¿Sí entienden? Cuando la Biblia habla así, no está diciendo que uno sea más bueno que el otro, solamente está poniendo este contraste. Todos, sea quien sea, necesita a Jesucristo. Sea bueno, sea malo. La Biblia dice, vuelvo y repito, no hay bueno ni uno. Bueno solamente, ¿sí o no? 47. El primer hombre es la tierra, terrenal. El segundo hombre es El primer hombre es de la tierra, ¿quién es? Y el segundo es el hombre, que es Dios. Amén. 48. Conforme al terrenal, así serán los terrenales, y conforme al celestial, así serán los celestiales. ¿Cuál es el terrenal? Él. ¿Quién es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Quiénes son los terrenales? ¿Y cuál es el celestial? ¿Quién es el celestial? Tales también los celestiales. ¿Quiénes son los celestiales? Qué bello. 49. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí o no? ¿Usted quiso nacer pecador? No, dice que la trajimos. Trajimos la imagen del terrenal.
Pero también traeremos la imagen del celestial, todo aquel que decida y escoja ser cristiano, servirle a Jesucristo y guardar su palabra. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. ¿Entendimos un poco allí? ¿Vio el contraste? Vamos a 1 Corintios 2:14. Y vamos a seguir viendo acerca del hombre natural y el espiritual, el carnal, el celestial. El natural que se deja llevar por lo que oye, escucha, ve y palpa. Y el espiritual que se deja gobernar por lo que el Espíritu Santo dice. 1 Corintios 2:14, léalo a alguien más alguien que tenga la Biblia en la mano que pueda leer. Amén. Palabra bendita. Amén. Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque son locura. Se tienen que entender cómo. Se disciernen espiritualmente. ¿Usted tiene discernimiento? ¿Usted sabe cuándo es la carne hablando y cuándo es Dios hablando? ¿Usted sabe cuándo es el Espíritu Santo de Dios que le está diciendo algo y cuándo es el hombre que quiere hacer algo? El apóstol Pablo aquí está corrigiendo la división que había en la iglesia. Le voy a dar un panorama. Siempre es bueno el panorama de lo que se está hablando. Si cito este versículo, tengo que decirle el panorama. ¿Qué pasaba en Corintio? El apóstol Pablo le escribe a Corintio porque había un problema. Y dice en el primer capítulo de Corintio, antes, y es el propósito de la epístola a los Corintios, Pablo le dice: yo he sido informado de entre vosotros que hay contiendas y divisiones. Porque unos dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Apolo. ¿Qué estaban demostrando con eso? Eran carnales, naturales, sexuales. Ay, a mí me gusta cómo predica Cristian. No, a mí me gusta cómo predica el pastor. Carnales. A mí me gusta cómo habla la Biblia. Tú no tienes que estar siguiendo a los hombres, ¿no? Ah, pero usted se deja llevar por su sentido natural. Eso el Señor se lo va a dar. Yo no morí por ustedes, el pastor mucho menos. Cristo fue el que murió por ustedes. Si van a elogiar y a halagar a alguien, háganlo con Cristo. Denle la mejor alabanza a Cristo, la mejor adoración a Cristo. Acción de gracias a Cristo. No me dé gracias a mí. Yo predico porque dice la Biblia que me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no predico. Y hay de mí si no predico. Y hay de usted si no lo hace. No tenemos mérito por predicar la palabra de Dios. El mérito y todo el mérito es para quién. Lea. ¿Cómo? Alaben a Dios. Aquí vamos a alabar. ¿Y qué es alabar? No, ¿qué es alabar? ¿Qué es esa palabra? Alabar, ¿qué significa? Iglesia. Acción de gracias. Alabar es dar acción de gracias. Alabar es dar acción de gracias. Por eso es que dice la Biblia: alabemos a Dios, demos acción de gracias. Cuando usted está alabando, usted está dándole gracias a Dios, agradeciéndole a Dios por todo lo que le ha dado. Por eso vuelvo y repito: no me dé gracias a mí, las acciones de gracias son para quién. Con ustedes, el hermano tal, un aplauso. Un aplauso al Señor. Pero no a los hermanos, a mí no se me va a aplaudir ni al pastor. Por eso es que cuando usted vaya a dar un aplauso, tiene que tener en cuenta que a quién es el aplauso, a quién, para quién. Amén. Un paréntesis ahí. Eso fue el Espíritu Santo. Dice que escribió por aquí que el apóstol Pablo les escribe para corregir en Corintios esta división. Y le digo: yo les quiero hablar a ustedes como espirituales, pero no puedo, tengo que hablar como carnal. Le dijo el apóstol Pablo. Duro, ¿verdad? No puedo hablarle como espiritual. Y esto que voy a explicar, dice el apóstol Pablo, lo voy a explicar, pero esto lo voy a entender solamente los que han alcanzado madurez, dice él. Y empieza y llega al versículo 14, capítulo 2, que el hombre natural no percibe, le está explicando. Y le hace un contraste entre la sabiduría del cielo y la sabiduría humana. Yo cuando fui a ustedes, dice el apóstol Pablo, no les prediqué con sabiduría de hombre, humana, sino con poder de Dios. Amén. Primera de Juan 2, 15, 17. Para los que se siguen dejando llevar por sus sentidos carnales. Y mientras usted lo busca, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Le voy a poner una ilustración de lo que es la naturaleza animal natural. Había un hombre que en una ocasión vio en un lago que se estaba ahogando un escorpión, un alacrán. Y estaba así, cayó en un pocito de agua y se estaba ahogando. Y el hombre, concha, le quiso ayudarlo. Yo
no sabía, no encontraba qué hacer para ayudar al escorpión, al alacrán que se estaba jugando allí. Y él viene y mete la mano muy cuidadosamente y lo saca. Y cuando lo va a poner en la tierra, el escorpión lo picó. ¿Qué le quiero ilustrar con esto? Que esa es la naturaleza del escorpión, defenderse. Lo picó, él lo quería ayudar, lo quería salvar la vida para que no se ahogara. ¿Y qué hizo el escorpión? Por naturaleza e instinto animal, ¿qué hizo? Lo picó. Así son muchos cristianos el día de hoy. Le damos una palabra para que usted deje de pecar. Y usted, en lugar de dar gracias a Dios porque queremos que su alma se salve, ¿sabe qué hace? Nos pican, nos tiran, nos señalan, nos critican. Si Dios le da una palabra, es porque quiere que su alma se salve. Dios no quiere un mal para usted, ni nosotros queremos el mal para ustedes. Cuando le corregimos algo porque usted está haciéndolo mal, no haga como el escorpión, porque eso es natural y animal. No actúe por sus instintos naturales. Reaccione espiritualmente y diga: gracias, Señor, porque estás cuidando mi alma para que yo no me pierda. Amén. Amén. Entonces, esa es una ilustración para que usted vea lo que hacen los animales y los seres humanos, que a veces actuamos como animales. Primera de Juan 2:15 al 17. Que alguien lo lea en voz alta. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin. ¿Quiénes lo creen? Amén. Junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Amén. Que es el contraste. El natural se va a quedar con todo lo que va a expirar. Y el espiritual va a vivir eternamente. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de la carne perecerá, lo dice la Biblia. Los que aman el mundo y siguen los deseos de la carne, dice: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Por eso preguntaba al inicio, hermano, ¿quiénes sintieron la presencia de Dios? Y quiénes no la habían sentido. Le voy a explicar. Sí, a veces se siente y a veces no se siente la presencia de Dios, pero eso es muy relativo. Dios está aquí, Dios está contigo, lo sientas o no lo sientas, porque no se trata de sentirlo, no se trata de que si lo sientes o no lo sientes, se trata de que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si lo prometió, lo cumple. Lo sientas, no lo sientas, lo veas o no lo veas, Él está aquí. Él está aquí dentro de cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Se trata, entonces, a veces nos paramos del púlpito y preguntamos: ¿quiénes sintieron la presencia? Hermano, no hagamos esa pregunta, eso es sensualidad. No se trata. Es relativo. Es relativo. Hoy en muchas iglesias, ¿quiénes quieren sentir la presencia de Dios? A ver, levanten la mano, pasen al frente, vamos a orar. Y comienza aquel hombre a hacerle sentir la presencia de Dios. Y te agarra por el estómago. ¡Recibe ahora! Para que siente la presencia de Dios. Eso es lo que la gente está buscando, sentir. Cristianos sensuales, se dejan llevar por lo que siente. Siente ahora, siente la presencia de Dios. ¿La está sintiendo? No, no la siento todavía. ¡Dale, majita! Y ahí está. Aquí estaba uno el domingo pasado del púlpito. Provoca la presencia de Dios. Que provoque. ¿Dónde dice la Biblia que yo debo provocar la presencia de Dios? La presencia de Dios va conmigo a todos los lugares. A todos los lugares que yo no tengo que estar provocando a Dios. No, Él fue el que me sedujo, me enamoró a mí. Y yo sé que Él está conmigo todos los días. Y denle el aplauso, ese aplauso, nada, aplauso y las emociones. Y la gente, ¿qué hace usted? Párese, párese, hermano, párese, decía. Porque Dios, y provocando, y tuvo rato aquí, intentando que la gente sintiera la presencia de Dios. Sensualidad en el cristianismo. ¿Qué le parece? Y mucho, yo lo veía y me reía, hermano. Me van a perdonar, yo estaba allá atrás, yo lo veía y me reía. Decía: Señor, ya Dios tenía 2 semanas que me había dado esta palabra. Y yo decía: Señor, tú me estás haciendo ver esto y permitiste que esta persona hiciera esto para enseñarme de que esa palabra sí viene de ti y es para corregir algo que está pasando. Mira, 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 mira. En muchos de nosotros. Aquí no es común, pero el domingo pasado Dios permitió que eso sucediera para que yo me diera cuenta que todavía entre nosotros hay cristianos sensuales que les gusta que les hagan sentir
la presencia de Dios. ¿Que se las qué? Que se las hagan sentir. Porque son ¿qué? Sensuales. ¿Qué es un sensual? Carnal. Natural. Polvo de oro. Hay unos que oran y hay polvo de oro en el ambiente. Abre la mano, tienes perla. Siente la presencia de Dios. Siente. Dios está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros, Él lo ha prometido. Y si esa es su promesa, usted créala. Y Él va a estar. Y muchas veces sí es verdad, la va a sentir. Pero vuelvo y repito, es relativo. Eso es muy subjetivo. Y yo le voy a poner un ejemplo de un cristiano sensual. ¿Les parece? Lo vemos. Juan 20, 24. El ejemplo de un cristiano, discípulo de Cristo, sensual. Vamos a abrir el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 31. Yo quiero que por favor alguien lo lea. Usted va conmigo allí en la Biblia, ¿verdad? Usted va ahí conmigo allí en la Biblia, ¿verdad? Si no lo meto, si no toco, si no tengo que ver para creer. ¿Se toma? Sigue. Sigue hasta el 31. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo: ¿Por qué si estaban todos sus discípulos le dijo a Tomás? Se refirió a Tomás, ¿por qué? Siga, hermano. luego dijo a Tomás: toma aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tu mano y métele en mi pecado. No seas incrédulo, sino creyente. El natural, el sensual es que un incrédulo. Y así era Tomás. Tenía que sentir la presencia de Dios, tenía que verlo, tenía que meter su mano, que se fuera del extremo. Siga, hermano. Ahora sí creí. ¿Bienaventurados quiénes? Pregunto, ¿Tomás tuvo la oportunidad de ser bienaventurado? Antes, sí, después no. Porque ya mostró su incredulidad. Y después creyó y dijo: Dios mío y Señor mío. Y ella le dijo: no, bienaventurados son los que no ven y creen. ¿Quiénes son esos? Amén. ¿Andamos cómo? Por fe. No andamos por lo que vemos, ni por lo que sentimos, ni lo que palpamos, ni lo que tocamos, ni lo que oímos, ni lo que... Se me pararon los pelitos del cuerpo. Y el día que no se te pararon los pelos del cuerpo, Dios no está hablando. Peor aún, se para alguien aquí y dice una barbaridad. Nada que tiene que ver con la Biblia. Lo dice y lo suelta. Y eso hace que se te paren los vellitos del cuerpo y tú dices: Dios está mal. Se para Cristian, cualquiera, y te lee un versículo, la Biblia, y como no se te paran los pelos, eso no es de Dios. Y es la Biblia, hermano. Sensuales, carnales, naturales, animales. Se dejan llevar por sus instintos. Si lo siento, lo creo. Como Tomás. Anduvo con Jesucristo, vio los milagros. Jesucristo le dijo que resucitaría el tercer día, todo. Sus discípulos vienen y le dicen: lo vimos. 8 días después se le aparece Jesucristo y le dice: Tomás, están todos. Le dice: Tomás, ven acá. ¿Por qué Tomás? Era que 8 días antes había dicho: hasta que no meta el dedo en su llaga y mi mano en su costado, no creeré. Y después que lo hizo fue que creyó. Y hay gente así. Usted tiene que ver un milagro de Dios aquí para creer en Dios. Hay gente que si no ve milagro no cree. Y muchos de ustedes salen a predicar y quieren ir a lugares y quieren mostrar milagros para que la gente crea. Hermano, usted va a criar allí un discípulo sensual. Si usted quiere ser buenos discípulos, haga discípulos que anden por fe y no por vista. Pero si usted quiere ser discípulos sensuales, dígale a la gente: ven para que veas el milagro. ¿Están mal los milagros? No están mal, son buenos. ¿Son de Dios los milagros? Sí, pero no son el centro de atracción de la Biblia, el centro donde de verdad nosotros debemos basar nuestra Biblia. No son la verdadera esencia de la Biblia. Los milagros no. La esencia de la Biblia es Cristo. La esencia de la Biblia es creer en Cristo aunque no lo hemos visto. La esencia de la Biblia es andar por fe y no por vista. Amén.
¿Cuántos de ustedes están esperando algo por fe? Quizás muchos de nosotros muramos y no lo veamos. Como muchos, allá dice la Biblia, Abraham, Moisés, vieron de lejos, andaban por fe, aunque vieron, pero no recibieron. Pero nosotros hemos visto desde lejos, a través de la Biblia, y hemos creído. Y aunque a veces nos cuesta creer, nosotros nos damos cuenta de que quizás a veces moramos y no veamos lo que queremos ver. Pero ¿sabes qué? Usted y yo, esa fe que usted tiene y yo tengo, nos va a llevar al cielo. Amén. Y aunque ahorita no veamos algo, aunque ahorita usted no lo vea, en su momento usted lo va a ver. Amén. Pero no sea de lo que espera ver para creer. Crea primero, crea. Y si no ve, no importa, sigue dando gloria a Dios. No sea como Tomás. Filipenses 4, 11 y 12, para despedir. Vamos a leer estos tres textos rápidamente. Filipenses primero, 4, 11 y 12. Lo leo yo para ser más breve, ¿no? ¿Lo tienen? Amén. Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, gozo, alegría, cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. Amén. Podemos tener escasez, Sí. podemos tener necesidad, podemos tener abundancia. Pero muchos cristianos hoy en día, cuando no hay nada en la nevera, no hay nada en la cocina, no hay que comer, yo siento que Dios no me está bendiciendo. Pablo dijo, yo aprendí a contentarme, sea cual sea mi situación. Amén. Usted ha aprendido a contentarse, sea cual sea su situación. Amén. Pues cuando no haya nada en la nevera, siga contento y con gozo, porque usted anda por fe y no por vista. Y aunque no veo nada en la nevera, yo creo que Dios va a proveer, porque Él es Jehová y Él es mi proveedor. Él es Jehová, Rafa, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aprendamos a tener este gozo que tenemos todos los días. Llueva, truene o relampaguee. Amén. Haya sol, haya lluvia, igualito, tu gozo es el mismo, porque es por fe y no por vista. Amén. Amén. Y debemos aprender a hacerlo así. El hombre que es espiritual, la persona que es espiritual, vive de esta manera. El carnal, no siento la presencia de Dios. Tengo días que no veo la gloria de Dios. Vivo por fe y no por vista. Filipenses 3, 18, ahí mismo. Vamos en el 4, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versos 18 al 21. No hay texto más dramático del apóstol Pablo como este. Impresionante. Yo nunca vi a Pablo escribiendo con tanto dramatismo como en este texto. Nunca. Y he leído todas sus epístolas y créame que las he estudiado y nunca había visto tanto drama en un texto como Filipenses 3, 18 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quieren decir? Su Dios es la comida, lo que ellos tienen, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿En qué piensa usted? En el carro que va a tener, en la casa que le van a dar, en el teléfono que se va a comprar, en la computadora que va a cambiar. Eso es terrenal, hermano. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Amén. de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, esto que es carne y que es animal, se va a transformar, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, glorificado por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, ese poder que usted cree en el Señor, Él tiene el poder para cambiar esto corruptible en algo incorruptible. Amén. Esto que es carnal, animal, y que se deja muchas veces arrastrar por sus sentidos y por la sensualidad, va a ser transformado por un cuerpo glorificado que va a ser gobernado por Jesucristo. Gálatas 5, 24, 25, y este es el texto que le dejo para que se lo lleven para su casa y oren todos los días. Y en este momento especialmente también voy a hacer una oración para que Dios nos enseñe a vivir gobernados por el Espíritu y no por lo que siento, por lo que veo. Yo siento que en esta iglesia hace mucho calor y en la otra hace más frío, hay aire acondicionado, no se sienta bien, hay pantalla. Yo me siento mejor allá. Hermano, váyase para allá.
porque usted es un sensual. Aquí no queremos sensuales, ¿no? Queremos personas espirituales. Amén. Y el sensual va a ser transformado por Dios para que sea espiritual. Amén. Y esta enseñanza para que usted vaya creciendo y creciendo y creciendo en espiritualidad, en madurez espiritual. Para poder hablar de las cosas, hay unas cosas que el Señor no quiere enseñar, hermano. Que a veces me pongo a estudiarla y yo digo, Padre, Señor. Y el Señor sabe qué dice, la iglesia todavía no está para esto. Qué tremendo, ¿no? Dios nos quiere llevar a una madurez que Él nos va a dar alimento sólido y más sólido y más sólido, pero a medida que nosotros vayamos creciendo en su madurez. Amén. Pero los maduros espirituales son aquellos que no se dejan gobernar por lo que sienten. Amén. 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 Gálatas 5, 24 y 25 dice, pero los que son de Cristo, ¿quiénes son esos? Amén. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, Señor, nosotros vivimos porque tú nos regalaste al Espíritu Santo, nos diste la salvación, nos diste una vida nueva en ti, mi Cristo. Nos diste, Señor, la oportunidad de un nuevo nacimiento. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Señor. En esta hora, Señor, queremos ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Y queremos pedirte perdón por muchas veces, en esas ocasiones donde me dejé llevar, Señor, por mis deseos naturales y carnales. Por donde reaccioné, Señor, como un animal, como una bestia, como una persona natural. Señor, enséñame, Padre, a llegar a ese nivel donde cuando me hieran en la mejilla, no devolverle el golpe, sino poner la otra. Que cuando me quiten la capa, Señor, no le niegue aún la camisa, la franelilla, la túnica y las medias, Señor. Enséñame a llegar a ese nivel, Señor, donde me maldigan y yo los bendiga. Enséñame, Señor, a llegar a ese nivel donde no sea arrastrado por mis sentidos naturales que provoca hacer cosas que no son de ti, mi Dios. Ayúdame, Señor, oh Dios, a gobernar mis sentidos por medio del Espíritu Santo y el dominio propio que tú me has dado, Señor. A no reaccionar, a no ser reactivo, Señor, sino a ser gobernado por tu Espíritu Santo, a pensar mejor lo que digo, a pensar mejor lo que hago, a meditar en tu palabra, Señor, y crecer en sabiduría espiritual e inteligencia para tomar buenas decisiones en mi vida, Señor. Perdóname por tantas veces, Señor, oh Dios, en que fui carnal y natural y siempre busqué mi propio beneficio, Señor, oh Dios, donde me sentía bien, eso allí estaba, lo que a mí me gustaba, eso es lo que yo aceptaba. Señor, ahora en esta hora, Señor, acepto todo lo que venga de ti, me guste o no me guste, me agrade o no me agrade, Señor, oh Dios. Porque ya no voy a vivir para satisfacer mis deleites, sino para satisfacer los tuyos, Señor. Y para deleitarme en ti, Señor, oh Dios, sea cual sea mi situación, escasez, abundancia, necesidad, sea cual sea mi situación, Señor, voy a deleitarme en ti, Señor, oh Dios. Voy a deleitarme en ti para que tú concedas las peticiones de mi corazón, Señor. Oh Padre, es una delicia, Señor, oh Dios, estar aquí en tu casa, escuchar tu palabra, poder adorarte, bendecirte, exaltar tu nombre, Señor. Es una delicia estar aquí, no importa que haya mosquitos, zancudos o que haya mucho calor, Señor. Lo importante aquí es que tú estás aquí. Y si tú estás aquí, Señor, oh Dios, hay alegría y gozo en mi corazón, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia que está con nosotros todos los días, aunque no la sienta, aunque no la pueda ver, tú estás aquí. Y en ese momento donde nos encontramos en el camino, en ese camino difícil, en el valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento, tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque el que habita bajo tu sombra, tú, Señor, lo cubre, lo haces estar seguro, Señor. Gracias, Padre, tú estás con nosotros, Padre. Definitivamente estás con nosotros. Lo creemos por fe y no por vista, Señor Dios. Lo creemos, Señor, y así es, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Agentes de cambio. Agentes de cambio. Personas cristianas que están haciendo la diferencia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8. Agentes de cambio.